Carta a los Corintios, capítulo a leer es el 14, versículos a leer es el 37 al 40. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 37 al 40, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. En esta noche, hermanos y hermanas, pueblo del Señor, gracias le damos a Dios por el permitirnos estar en su presencia. Alimentarnos, fíjese, hermano y hermana, porque para muchos, oiga, que en este tiempo cultivan, le dan gracias a Dios por las torrenciales lluvias. No hay necesidad, fíjese, de estarse preocupando por la siembra, fíjese, porque solito se está, oiga, cultivando, se está regando. Así es el cristiano, oiga, hermano y hermana, cuando llega a la presencia de Dios, porque venimos a escuchar su palabra, oiga, hermano, ese agua que hace bien a nuestro alma, ese agua que Dios envía, oiga, hermano y hermana, para que nosotros, los hijos de Dios, en cada momento en nuestro camino, oiga, hermano y hermanos, sepamos y entendamos, comprendamos que es Dios el que nos llega a hablar. Cuando nosotros llegamos al conocimiento, oiga, hermano, de que Dios nos habla, oiga, hermano, por medio de su palabra, usted llega a ser una cristiana entendida o un cristiano entendido, ¿sí? Ahora nosotros nos alimentamos, hermanos, por medio de la palabra, porque necesitados somos de Dios. Cuando nosotros no éramos de Cristo, oiga, sino de las tinieblas, no nos preocupábamos, fíjese, hermano, no anhelábamos, oiga, esa vianda, esa palabra, pero ahora, fíjese, hay una necesidad en nuestro corazón de oír su palabra de Dios. Por eso el Señor dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no lo impidáis el hablar lenguas. Pero lo que queremos tomar es el 40 que dice, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿sí? Decentemente y con orden, ¿no, hermano? Por eso usted ya vio un mensaje, 2, 3, ¿sí? Hable 1, 2, 3 y los demás caigan y juzguen, ¿no? ¿Sí? Ahora la palabra dice en orden y decentemente. Fíjese qué es decentemente, ¿oye? O qué es un orden. Fíjese como puede ver usted en el lado de nuestras hermanas, ¿sí? Un orden, el lado de nuestro hermano, un orden, ¿sí? Y cuando hay un desorden, oiga, hermano y hermana, es como cuando Cristo, el Hijo bendito de Dios, llegó al templo, oiga, hermano, y vio negocios ahí, ¿sí? Ya es un desorden, fíjese. Por eso es que el Señor, oiga, hermano, permitió, oiga, ya no permitió, oiga, que hubieran aquellos, oiga, que antes usaba el pueblo de Israel en la ley, los instrumentos, fíjese, ¿sí? Los instrumentos, oiga, hermano, porque ya era como un desorden, oiga, hermano. Así sucedió cuando Cristo llegó al templo, oiga, hermano, y llegó a ver, oiga, sí que tenían ya ventas en las afueras de la iglesia, oiga, ¿no? Del templo ese que el Señor, molesto, fíjese, llegó y quitó, oiga, porque le gusta el orden, ¿sí? Y cuando hablamos del orden, oiga, hermano,
y hermana, también debería de practicarse aún en este tiempo, fíjese. Lástima que ahora no vino todo el pueblo, fíjese, porque hay veces se oye hasta aquí arriba las risas de las hermanas, ¿sí? Cuando se atumultan, ¿sí? Como un desorden, fíjese. Hemos bajado a ver allá abajo, fíjese. Hasta venta tienen, un alboroto, oiga hermano. Pero el Señor nos habla, nos aconseja, oiga hermano, porque nos instruye como iglesia, dice, pero hágase todo decentemente y con orden, oiga, ¿sí? Que no haya un desorden, oiga hermano. Al Señor le gusta el orden, ¿sí? Le gusta el orden, le agrada el orden, oiga hermano y hermanas, ¿sí? Por eso es que un ministro no puede comenzar, oiga, primero a pedir himnos o a predicar y no se ha bautizado. Tiene que bautizarse, oiga, pero antes de bautizar tiene que haber creído en Cristo. Así va el orden, ¿sí? Creer en Cristo, oiga hermano, bautizarse y comienza, oiga, ¿sí? Porque cuando Cristo nos dio el ejemplo, oiga hermano, dice la palabra que llegó a la edad de 30 años. Mientras él no se había bautizado, no comenzó su ministerio hasta que bajó a las aguas, oiga hermano, comenzó el ministerio el Señor Jesucristo. Ahora nosotros, fíjese hermano y hermana, comenzamos, oiga, y el Señor nos ha ayudado, oiga, pero dice la palabra, hágase todo decentemente y con orden. Oiga, aquel que se cree profeta, ¿sí? No el que va a ver lo que va a acontecer el día de mañana, no ese profeta. O espiritual, oiga hermano, espiritual es cuando nosotros llegamos a decir, oiga hermano, estamos en el espíritu, hablamos cosas espirituales, oiga. Pablo llega a decir a los corintios, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore. Pablo, oiga hermano, ese hombre es de varón, llegó a decir, si quieren ignorar, ignoren, ¿sí? Pero si usted se cree espiritual, oiga hermano y hermana, dice que va a comprender, va a entender, oiga, que las palabras que nosotros oímos, que nosotros escuchamos, no son palabras humanas, sino de Dios, oiga. Y usted comienza a guardarlo porque al Señor le agrada. Oiga hermano, a mí me llama la atención cuando Dios dijo un día, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. ¿Sí? El Señor Jesucristo se humilló, oiga hermano, siendo el grande, ¿sí? Pero lo respaldó el Señor, lo exaltó el Señor, oiga hermano y hermana. El Señor lo exaltó, porque dice la palabra, oiga, que aún siendo hijo, oiga, por lo que padeció, aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga, se humilló el Señor Jesucristo. Dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se humilló, oiga, y el Padre lo enalteció, oiga. Cuando nosotros, oiga hermano y hermana, quisiéramos seguir las pisadas del Maestro Jesucristo, oiga hermano, y encontrar el respaldo de Dios, oiga hermano. Si el respaldo de Dios, oiga hermano y hermana, es necesario en la vida del cristiano y de la cristiana, fíjese, ¿sí? Porque si no hay respaldo de Dios, por eso Moisés cuando salió, oiga hermano, cuando iba a salir, él dijo, si tu presencia no va conmigo, no permitas que yo salga, que yo vaya. Oiga. Ese hombre deseaba y anhelaba, oiga hermano. Yo no sé, hermana, por este lado, si usted anhela la presencia del Señor, dice que el ángel de Jehová acampa, habita, oiga, alrededor de los que le temen. Y el ángel de Jehová es Cristo, oiga, acampa, está a los que le temen. Si usted teme a Jehová, oiga hermano, tenga por seguridad la certeza, la confianza de que Cristo está con usted. Porque usted tiene ese temor, oiga hermano, al Señor. Pero si nosotros, oiga hermano, no tememos a Dios, oiga hermano, hacemos lo malo delante de Dios. Pero la palabra dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Y qué es un orden, oiga hermano? Sí. Fíjese que el orden es tener ministros desde aquí, pero no hay, fíjese. Le voy a mostrar, oiga hermano, porque el tapado que usted tiene, hermano, no es nada más porque usted lo tiene, no. Nehemías, veamos. Nehemías capítulo a leer es el 4, versículo a leer es el Nehemías capítulo 8, versículo 4.
Dice la palabra, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcias y Masías, oiga, a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadaná, Zacadarías y Mesulam. Oiga. Ahora usted y yo podemos ver el púlpito, oiga, hermano y hermana, pero dice que cuando aquel escriba, aquel hombre, aquel varón se levantó, oiga, con el libro de la ley para exponerlo al pueblo, oiga, hermano, para hablar, para explicar, para darle a entender al pueblo, dice que a su mano derecha habían 5 y a su mano izquierda estaban los otros. Ahí estaban los varones, oiga, de Dios. En orden, oiga, hermano, sí. A veces nosotros hacemos un desorden, sí. Hacemos un desorden, fíjese, hermana y hermana, nosotros los cristianos ya tenemos ese pleno conocimiento, fíjese, en el partimiento del pan. Llegan las hermanas, 2 aquí, 3 allá, 4 hasta atrás, ¿sí? En una línea, ¿sí? Un desorden, fíjese, ¿no? ¿Sí? Los hermanos, un desorden, ¿sí? 2, 3 y así sucesivamente. Por eso, hermanos, cuando el hermano, el que se coloca, el que se pone, el que Dios da oportunidad de pararse, oiga, hermano, allá afuera como diácono, esperando a que los cristianos, a que el pueblo, a que la iglesia, a que los oyentes vengan, dice que está en el orden. Yo no sé, hermano, cómo Dios le da la sabiduría a los hermanos que se paran en la puerta y le dice, bienvenido a la iglesia, bienvenido, pase adelante. Oiga, lo abraza o le pone los brazos y lo conduce, oiga, y aquí el otro esperando para ir en orden, ¿sí? En orden. Hay veces, fíjese, los que están trabajando en el orden, están en desorden, pues están comiendo, están allá afuera, están abajo, entonces no es un orden, fíjese, porque las personas vienen y sucesivamente se van sentando en un desorden. Las hermanas, oiga, hermano, los domingos deberían de colocarse, oiga, hermano y hermana, en orden, sí, en orden, también los hermanos, ¿sí? Desde aquí adelante, fíjese, hermano, ya no es necesario que le digan, fíjese, ¿sí? Usted llega, siéntese de aquí, ya los que van aquí poquito a poquito los van a ir acomodando, pero las hermanas, 1, 2, 3. Por eso este hombre dijo que cuando aquel hombre escriba se paró, oiga, hermano, Nehemías, dice que ahí estaban los varones a la derecha, ¿sí? El púlpito de madera, ¿sí? Oiga, hermano, ese es un orden que Dios ha colocado, fíjese, hermano, veamos qué más lo que Dios ha hecho. Gálatas capítulo a leer es el 2, Gálatas capítulo 2, versículo a leer es el 9. Gálatas capítulo 2, versículo 9 dice la palabra. 8 leamos y 9. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, oiga, hermano, en señal de compañerismo. Dice que cuando Pablo llegó, oiga, hermano y hermana, dijo, aquel que actuó en Pedro, oiga, hermano, como el apostolado, también actuó en mí. Pero sin embargo, dice, aquellos que eran vistos, considerados como columnas. ¿Sabe qué es una columna? Usted construye su hogar, construye su casa y le pone parrilla, le decimos nosotros, no una columna como es, contra el tiempo se va cayendo. No tiene esa fuerza para sostener. Columnas, oiga, hermano y hermana, son los que ponen el pecho, el hombro, el rostro, oiga, hermano, para sostener la obra de Dios. Para sostener la obra de Dios, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo, cuando llegó y se presentó, oiga, hermano y hermana, dice que aquellos eran considerados, oiga, hermano, y él nombra, dice la palabra, y nos dieron a mí y a Bernabé en diestra y señal de compañerismo, o sea, le dio la mano, ¿sí?
nosotros nos vamos a ir para acá y ustedes se van a ir para allá. Pero primero, oiga hermano y hermana, ¿sí? Fueron a los que eran la columna, ¿sí? Aquellos, oiga hermano, que como decimos humanamente, llueve, nieve, relampaguee, ahí estaban, eran considerados vistos, oiga hermano, ¿sí? Por eso dice que Pablo fue y se presentó. Si ellos no le hubieran dado la diestra, dice la mano derecha, no le hubieran dado la mano, oiga, en señal de compañerismo, no hubieran tenido la bendición, oiga hermano y hermana, de irse o de salir, sino que ellos fueron y como aquel varones que son considerados columnas, oiga, le dijeron sí, le dieron la mano a Pablo y a Bernabé y ellos se conducieron, oiga. Por eso, hermanos y hermanas, cuando hay un desorden, fíjese hermano, la hermana hace de una manera, hace lo que quiere, el hermano lo mismo, porque hay un desorden, ¿sí? Hay un desorden, y a eso a Dios no le agrada, fíjese, no le agrada, oiga hermano, no le agrada. Por eso el Señor nos dice y nos habla, oiga hermano y hermana, aquel que cree, que piense que es espiritual, sabrá, conocerá que lo que Pablo estaba hablando es de parte de Dios, es de parte de Dios. Dice que el Espíritu Santo, el que actuó en Pedro, oiga hermano y hermana, cuando lo llamó, cuando Dios puso su espíritu, como un día lo hizo, oiga hermano, con el rey David, puso su espíritu, oiga, aunque Saúl, oiga hermano, aunque Saúl ahí estaba, oiga hermano, dice que David no tomó el lugar, no se puso, no se colocó, hasta que Dios se lo permitió, oiga, ¿sí? Hasta que Dios se lo permitió. Ya era ungido por el rey Samuel, oiga hermano, ya era ungido por el rey Samuel, el rey David. Pero ese joven se preparó, oiga hermano, se preparó, se fue en el orden conforme al tiempo de Dios, oiga hermano, Dios lo coloca, Dios lo pone, oiga hermano y hermana, y usted venía escuchando que aquella mujer había considerado cómo el rey David había peleado, cómo el rey David luchaba, cómo era un hombre de guerra y de batalla, dice que le fue y le dijo, yo te quiero lavar los pies. Pero Saúl, oiga hermano y hermana, aquel hombre no permitió. Por eso es considerado, es visto, oiga hermano, porque la palabra dice que el mismo que actuó en Pedro, actúa en mí, oiga hermano. ¿Sí? No hay otro, es el Espíritu Santo, el que Dios coloca en el hermano, el que Dios coloca en la hermana, oiga hermano y hermana. Por eso dice que eran considerados, eran vistos como columnas, oiga hermano, ¿sí? Como columnas, ¿sí? Que ponía, oiga, la columna, sí hermano, las columnas que ponen aquí, las vigas, son las que llevan la más fuerza sobre el techado, fíjense, si no se decae el hogar, se cae la casa. Pero veamos qué más. Efesios capítulo 4, versículo a leer es el 10 y 11. Efesios capítulo 4, versículo 10 y 11 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, oiga hermano, constituyó. ¿Oiga? Y él mismo constituyó. O sea que él mismo levantó, él mismo puso, oiga hermano y hermana, por medio del Espíritu Santo, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, oiga hermano. Por eso es que cuando nosotros nos sentamos, oiga hermano, y nos colocamos, tiene que haber un orden, como los hermanos a la derecha, como las hermanas a la izquierda, con su tapadito, oiga hermano, y nada de estarse cortando el pelito, tampoco, oiga hermano, porque en el velo se puede esconder o se puede ver, ¿sí? Pero es el orden, oiga, su tapadito, oiga hermana y hermano, ¿sí? Dice que las hermanas a la izquierda y los hermanos a la derecha, oiga, y nosotros nos colocamos, ¿sí? Pero dice que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Oiga, así va el rango, ¿sí? No poderío, rango, ¿sí? Porque cuando es poderío, como dice la palabra, oiga hermano y hermana, que en el mundo entre presidentes hay guerra, ¿sí? Por el señorío, ¿sí?
porque ellos desean, oiga, lo que otro país tiene, ¿sí? Por eso usted ha visto que hay países que atacan a otro, hay sí guerras por lo mismo de que desea, anhela, oiga, lo que otro país tiene, ¿sí? Ahora el Señor nos coloca a nosotros, oiga, hermano y hermana, y va el rango, ¿sí? No puede estar el predicador antes que el enseñador, y no puede estar el enseñador, oiga, el predicador antes del enseñador, ni el enseñador antes del encargado, sino que va en orden, ¿sí? A como Dios lo va colocando, a como Dios lo va poniendo, a como Dios lo va llamando, a como Dios, oiga hermano, lo va constituyendo. Cuando Cristo vino a este mundo a hacer la obra de salvación, oiga hermano y hermana, dice, heme aquí, envíame a mí a hacer tu voluntad. Pero escrito estaba cuando Lucas dice la palabra, y nos levantó un poderoso Salvador. Nos levantó, el Señor nos levantó un poderoso Salvador, y ese es Jesucristo. Ese es el Hijo bendito de Dios, el Salvador del mundo, oiga hermano y hermana, en el cual nosotros ahora, en el cual nosotros, la iglesia, fíjese hermanos, vamos caminando, vamos prosiguiendo hacia adelante, poniendo los ojos en Jesús, en el autor y en el consumidor de nuestra eterna salvación. ¿Sí? ¿Sí? Por eso dice la palabra, hágase todo decentemente y en orden. ¿Sí? Porque ya cuando no hay orden, hermano, se hace un desorden, un alboroto, ¿sí? Ya no hay un orden, oiga, hermano. En un hogar, fíjese, hermano y hermana, si no es la madre, es el padre, pero tiene que poner reglas, orden, fíjese. Si en el hogar, si no es la madre, es el padre, tiene que poner un orden, ¿sí? Porque si no va a haber un desorden, sus hijos van a salir a las 2 de la mañana al horario, a usted le van a pegar, ¿sí? Porque los hijos ahora en este tiempo, hermano, ¿sí? A ellos ahora, a uno se lo ponen, ¿sí? Son aconsejados o llegan a oír, oiga hermano y hermana, pero usted tiene que poner orden en su hogar, tiene que poner orden, oiga hermano. Por eso el Señor nos habla y nos aconseja y nos llega a decir, oiga hermano y hermana, porque nosotros somos ministros de Dios, fíjese hermano, somos hijos de Dios, oiga hermano y hermana, y en nuestro hogar tenemos que poner ese orden, colocar, oiga hermano y hermana, ese orden en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro salir, en nuestro, oiga, entrar, en nuestro conducir, en todo lo que hagamos, fíjese hermano, porque estamos en la sana doctrina, ¿sí? Estamos en la sana doctrina, oiga hermano. Que la esencia de la sana doctrina no se pierda, fíjense, que la esencia de la sana doctrina no se pierda. Porque aquel que es espiritual, oiga hermano y hermana, sabrá que las palabras son de Dios, es lo que Dios quiere, desea y anhela, oiga hermano y hermana. El Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermano, ¿usted aquí qué está esperando? ¿Ya se bautizó? ¿O hay algo que a usted lo impide? ¿Sí? Hermana, por este lado también hay algo que a usted lo impide trabajar en la obra, porque si hay algo que lo impide, va conforme al orden. Tal vez hizo algo malo, oiga, está esperando su tiempo. Pero si no, ¿qué está esperando? Usted puede, oiga, hermano y hermana, comenzar ese ministerio, ¿sí? Comenzar ese ministerio, ¿sí? Pero no vaya a usted a decir, yo quiero ser como el hermano, yo quiero ser como tal fulano, yo quiero ser como él, o llegar a ser igual o mejor que él, no, hermano. Sino que Dios lo va a levantar, Dios le va a dar el poder, la autoridad, Dios lo va a colocar, oiga hermano y hermana, y sobre todo le ha dado el don del Espíritu Santo, ¿sí? Tal vez usted va a predicar, un gran predicador, como decía el hermano que no está con nosotros, tal vez va a ser un jalador, ¿sí? O va a dejar temblando a la gente, oiga, cuando va a predicar, ¿sí? Pero el Señor desea y anhela de su servicio, ¿sí? Pero que todo sea conforme al orden al cual Dios ha constituido, ¿sí? Porque si no, puede ser que no pueda llegar a obtener un crecimiento espiritual, sino que una decadencia, ¿no? Una decadencia. Lo que nosotros deseamos y anhelamos, oiga hermano y hermana, es que la esencia de esa sana doctrina
no se pierda, oiga hermano, sino que sea manifiesta, que siempre se vea, oiga hermana y hermano, esa esencia donde nosotros hemos creído, nosotros hemos colocado, oiga hermano y hermana, esa es la sana doctrina que su servidor conoce, fíjese, porque como dijo Job, de oídas te había oído, ¿sí? En Guatemala solamente oíamos sala evangélica, sana doctrina. Ahora lo hemos conocido por la gracia de Dios, y que esa esencia no se pierda, hermano, que esa esencia no se pierda, hermana y hermana, porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Oye, hermano? Hebreos capítulo a leer es el 5, versículo a leer es el 8 al 10. Carta a los Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 10 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, oiga hermano, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es que es Dios, hermanos, es que es Dios, hermana, el que a usted le va a dar lo que le tenga que dar. Oiga. Por eso le decía, oiga hermano, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque nos convenía tal sacerdote, porque en la ley, hermano, el sacerdote entraba al lugar santo, oiga hermano, hacía sacrificio, ofrenda por su pecado de él mismo y para poder entrar al lugar santísimo. Ahora Cristo, el Hijo bendito de Dios, el Salvador del mundo, el que Dios levantó, oiga hermano y hermana, del linaje de David, una vez y para siempre, hermano, con el sacrificio, la ofrenda que hizo, entró al lugar santísimo y nos abrió un camino para poder nosotros ir al cielo. Oiga hermano, una bendición tan grande, una bendición tan maravillosa que Dios nos ha concedido, que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, oiga hermano. Pero la palabra dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos convenía ese sacerdote que era Cristo, oiga hermano. Nos abrió ese camino al cual usted y yo tenemos bendición ahora, hermanos y hermanas, de poder entrar. Pero cómo usted y yo hasta el día de hoy estemos guardando ese tesoro que Dios nos ha dado en nuestras manos, ¿sí? Haciendo lo malo, haciendo lo indecente, o será que usted está haciendo lo bueno y lo decente. Por eso el Señor, oiga hermano y hermana, nos habla, nos explica, porque es el Dios grande y maravilloso, un Dios lleno de amor y de misericordia. Fíjese, hermano, ese Dios que un día tuvo misericordia de nosotros, como le dijo, oiga, a los romanos: ¿por qué os jactáis vosotros? Si Dios desgajó, oiga, a las ramas naturales, dice la palabra, oiga, ¿sí? ¿Por qué os jactáis? Oiga hermano, dice que Dios tuvo misericordia y nos injertó, oiga hermano. Ese Dios bueno, grande y maravilloso nos habla y nos explica su palabra, oiga hermano, para que nosotros lleguemos a entender y a comprender de que todo lo que se llega a hacer, oiga hermano y hermano, su servidor ha oído, ¿sí? Ha oído cuando dice que es estricto, es que es duro, es que regaña. Sí, hermana, tal vez está haciendo todo en un desorden, está haciendo algo malo, ¿sí? Usted sabe, hermano y hermana, que si en su hogar usted no llama la atención a su hijo, oiga hermano y hermana, hay un desorden. Es lo mismo en la casa del Señor, fíjese. Hay que poner un orden, oiga hermano y hermana, no como poderío, ¿sí? No como que te sientas más, sino un orden, oiga hermano y oiga hermana, porque es lo que le agrada a Dios, es lo que Dios quiere, oiga hermano y hermana, y no ver un desorden, oiga, un desorden. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros venimos a la presencia de Dios con el deseo, con el anhelo de aprender, oiga hermano, de Dios los dichos de su boca, para que Él alumbre nuestro camino, nuestro saber, oiga, nuestro entendimiento, oiga hermano,
y hermana, ¿sí? Porque es lo que Dios quiere, es lo que Dios desea y anhela una mujer sabia, un hombre entendido, un hombre sabio, una mujer entendida, oiga, ¿sí? Sí, es lo que Dios desea, hermano. Pero por eso dice la palabra, todo hágase decentemente y en orden, ¿sí? Es lo que Dios quiere, desea, anhela, oiga hermano, porque así como nos convenía Cristo, oiga hermano, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oiga, tuvo que pasar el tiempo, ¿sí? Tuvo que cumplirse, oiga hermano, lo que estaba escrito de él, tuvo que sufrir, oiga hermano y hermana, al Señor Jesucristo, pero cuando cumplió, acabaló la obra, nos permitió ser, oiga, ciudadanos de lo espiritual. Veamos Efesios y aquí terminamos. Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21 dice de esta manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Oiga hermano, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora el Señor nos habla y nos dice edificados, ¿sí? Edificados mutuamente. Es que nosotros, hermana, la palabra, oiga, tal vez en mi mente estaba de otra manera, pero el Espíritu Santo, conforme a la necesidad del pueblo, conforme a la necesidad suya, oiga hermano y hermano, el Señor envía su palabra. Habla, oiga hermano y hermana, pero Él dice ahora edificaos, pues, ¿sí? Para que lleguemos a edificarnos sobre el fundamento, sobre la simiente, oiga hermano, de los apóstoles y profetas, pero siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo, los apóstoles y profetas y nosotros la iglesia, oiga hermano, en lo mismo. Por eso Pablo llegó a decir, el quien es espiritual sabrá, entenderá que lo que yo hablo, lo que yo digo, dijo ese hombre de Dios, son palabras de Dios. Y el que quiere ignorar, ignore, pero hágase todo en orden, oiga hermanos, ¿sí? Decentemente y en orden, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo, oiga hermano, cuando nosotros comprendemos y entendemos, oiga hermano y hermana, qué es el orden, qué es lo que Dios desea y anhela para la iglesia, oiga hermano y hermano, dice que la palabra en quien todo el edificio bien ordenado, bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo en el Señor. Así que hermanos y hermanas, nosotros, cada uno de nosotros individualmente, guardemos nuestras vidas como los encargados. Fíjese, deberíamos de preocuparnos en poner un orden, fíjese hermano. ¿Para qué? Para que vaya creciendo, oiga hermano y hermana, hasta ser un templo en el Señor. Ese es el deseo de Dios, oiga hermano, en la vida de cada uno de nosotros. Por eso en esta noche, gracias damos a Dios por su palabra y que la bendiga en nuestros corazones.